Admitir. ¿Este material ustedes ya lo tienen en el aula o no les pasó todavía, profesor? No, todavía no. Capaz que no todavía. Bien. Además de esto, vamos a tener aquí la tabla de equivalencias que la van a encontrar en cualquier libro, ¿eh? Estas tablas de equivalencias lógicas, ténganlas en cuenta porque siempre las vamos a utilizar o para algo nos van a servir porque después vamos a tener que hacer ciertas cosas, ciertas operaciones y las vamos a utilizar. La primera que dice leyes de identidad, dice que P y B es siempre P y P o F es siempre P. ¿Por qué? Díganme por qué piensan que P y B siempre es P y P o F siempre es P. B implica 1 y F implica 0, verdadero y falso, ¿no? ¿Por qué quieren que dice eso? Porque si hacemos P y verdadero, como es una conjunción, el valor de verdad de esa conjunción va a estar determinado por el valor de verdad de P. O sea, el verdadero no modifica nada porque es verdadero, digamos. Y al ser una conjunción, depende del valor de verdad de P. Exactamente. Y lo mismo ocurre con la otra, que en la que está abajo. P o F siempre es P, porque falso es falso. Entonces siempre dependemos de que uno por lo menos sea verdadero. Es como que vendría a ser, entre comillas, ¿no? Para hacer una analogía, el elemento neutro, digamos, ¿no? Sí, no le digas elemento neutro porque queda feo, pero podríamos decir que es un elemento neutro para esa operación. Sí, es posible decirlo así. Para la operación conjunción, el valor uno no afecta porque siempre necesitamos que los dos sean verdaderos, como dijo su compañero. Y para la OL tampoco afecta porque si el otro es verdadero, ya me alcanza. Siempre va a estar determinado por el valor de la función o variable proposicional a la que estemos afectando eso, o sea, a la que estemos operando. La que dice leyes de dominación le dice que P o verdadero siempre es verdadero y eso es bastante claro para la tabla de verdad de la disyunción, porque verdadero o cualquier cosa siempre es verdadero. O sea, fíjense en la tabla de verdad cuando tenemos el valor 1 en todos, van a darse cuenta que siempre les da 1. En cambio, P y falso siempre es falso, porque basta que uno sea falso para que todo sea falso. Luego tenemos que P o P es igual a P y P es igual a P. Parece medio tonto, pero después van a ver que las leyes de idempotencia se aplican y vamos a llegar a la conclusión. Por ejemplo, tenemos algo muy largo en el que tenemos P, Torres Gamarra. Técnicamente Torres Gamarra es del otro grupo. Bueno, no importa. Van a decir después que tenemos alguna cosa muy larga en el que tenemos cosas raras. Esperen un segundito que llama el profesor de teoría. Así que esto puede ser una muy buena noticia para ustedes. Bien, por suerte se dio cuenta solo de que estamos en clase. Así que seguimos con la Y clase. cortó. Y cortó cuando yo le di aceptar. Bien, se van a dar cuenta después cuando tengamos una expresión medio larga que vamos a tener cosas muy extrañas que en definitiva se resuelven con un P y B igual a un P o B, un P o 1, que eso me queda en realidad 1 o me queda en realidad P, depende obviamente de la cual de las dos y de potencia o de identidad o dominación estemos aplicando, y les va a quedar algo que se resume en P o P, por decirlo así. Entonces te dicen, bueno, esto es el valor de P y listo. ¿No? Se van a dar cuenta después cuando hagamos las otras operaciones. La ley de doble negación dice que la negación de la negación de P es P, bastante obvia de por sí, pero si tienen alguna duda, tabla de verdad. Las leyes conmutativas me dicen que puedo cambiar el orden de los factores y no me va a afectar. Las leyes asociativas aplican para las dos operaciones. ¿Recuerdan ustedes que tienen la asociativa del álgebra? En la que ustedes dicen, el producto distribuye la suma. ¿Por qué? Si tenemos la suma, entre paréntesis, tenemos un producto a la izquierda o a la derecha, podemos aplicar el producto a ambos factores y está bien. En este caso, la distributividad aplica tanto para la conjunción como para la disyunción. Ténganlo en cuenta eso. Tenemos las leyes de De Morgan que me dicen que la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones y aplican el otro sentido también. Las leyes de absorción me dicen, y estas son interesantes también,
que PO, P y Q es igual a P, y que P y P o Q es igual a P también. Y ustedes dicen, pero ¿y cómo es posible eso? Y bastante sencillo, fíjense que como tenemos en el comienzo, en el primer renglón, digo, P, O, P y Q puede ser cualquier cosa, puede ser verdadero o falso, no interesa. Pero tenemos en disyunción con P. Como está en disyunción, si el valor de P es falso, piensen que la otra cosa también les va a dar falso. Bien, Pintos Moreno, tarde. Piensen que la otra cosa también les va a dar falso, entonces depende del valor de P. Y en el caso de abajo lo mismo, fíjense que como tenemos una conjunción, el valor de P, si es falso, ya me hace todo falso. Entonces por eso es que dependen directamente del valor de P. Lo mismo podría ser si es Q, ¿eh? O sea, si reemplazamos la P a la izquierda por una Q, dale igual, va igual. Luego tenemos que P o negación de P siempre es verdadero, porque vamos a tener 1 o 0 es igual a 1. Y que P y su negación siempre es falso, porque vamos a tener 1 y 0 es falso, siempre. Entonces, estas tablas de equivalencias lógicas y estas de equivalencias lógicas relacionadas con implicaciones que son más importantes por ahí todavía, siempre las tenemos que tener en cuenta. No voy a ponerme a explicar cada uno de los casos, pero sí les voy a decir las dos que la que nos interesa más por ahí. P implica Q es igual a la negación de P o Q. O, como sabemos también que podemos aplicar la negación a esto, la contraria. No, la contraria de la otra que es Q y no P. Se van a dar cuenta después que vamos a utilizar bastante estas equivalencias porque son más sencillas para resolver las operaciones. Tanta más, bueno, otra más, otra tabla más. Ejercicio del profesor, ejercicio del profesor, juegos de lógica, mátense con el profesor ahora en la teoría, no se preocupen. Interpretaciones, que es lo que a mí me interesa, y es lo que ya empezamos a trabajar en el punto 2 creo, y en la interpretación en el punto 3. Fíjense, la interpretación define qué fórmulas atómicas del lenguaje son falsas y qué son verdaderas. Básicamente, una interpretación, como yo les decía, aplica el valor de verdad 0 o 1 a cada una de las proposiciones que tengan las proposiciones, según estén o no estén dentro del paréntesis. Es decir, por ejemplo aquí, la interpretación 1, en la que solamente le pone a P entre los corchetes, indica que el P es 1 y las otras variables son 0. La interpretación 2 dice que Q y R son 1 y las demás, las que queden son 0, en este caso P solamente. Y la última dice que todas son verdaderas, todas son 1. Y vamos a definir que la evaluación bajo una interpretación es cualquier regla que satisface, que es cualquier función que satisface que el valor de la proposición es igual a la interpretación de esa proposición que estamos trabajando. Acá tenemos fórmulas arbitrarias que son pues, valores que son fórmulas bien formadas. Se define mediante la siguiente tabla esta operación, que es conjunción, disyunción, implicación, la doble implicación, y ahí saca las variaciones, y las interpretaciones, perdón. Ahí hace el ejemplo para cuando Q es 1 y las demás son 0, y le da que al final toda esa fórmula en valor tiene 0. Lo mismo que hicimos nosotros en práctica, pero lo que me interesa llegar es a esto. Una fórmula, tenemos una fórmula, o sea, una fórmula bien formada es eso, y una interpretación. Esa fórmula va a ser verdadera bajo cualquier interpretación y si su evaluación es 1. Entonces vamos a decir que la interpretación satisface a la fórmula y se escribe por ese símbolo que está ahí. ¿A qué voy? Nosotros trabajamos con varias interpretaciones. Teníamos, por ejemplo, la interpretación vacía en la que todas son 0, o la interpretación completa en la que todos son 1. Y, por ejemplo, en el punto 2 nosotros habíamos visto que la fórmula, habría el práctico de estructuras algebraicas, no me adelanté mucho. Perdón. ¿Por qué me adelanté tanto? No sé. Bien.
En el punto 1 en el punto 2, perdón, nos dimos cuenta que para el caso A, con la interpretación R, o sea, la interpretación en la cual R es verdadera, teníamos que esta función era verdadera en su conjunto. Entonces, nosotros podemos decir que en ese caso, esa interpretación satisface a la fórmula. En cambio, decimos que no satisface cuando la evaluación de la fórmula final nos da 0, como era el caso del punto F, el último punto con la interpretación 2. Esa nos da que no es verdadera, entonces la interpretación no satisface a la fórmula. Se escribe con ese símbolo que yo no estaba pudiendo encontrarlo el otro día, así que ténganlo ahí y si están trabajando en la compu, copian y pegan cada rato. Entonces, habiendo visto eso, voy a poner a compartir la guía, entonces podemos empezar a resolver. Vamos a compartir una ventana, esta. Bien, ahí está presentando. Sebastián, esperen, todo esto empezaron a hablar. Se cree uno en Discord y transmites clase y listo si nadie queda afuera. No lo va a hacer Humberto, o sea, no va a cambiar de plataforma. ¿Por qué las clases no pueden ser los lunes y miércoles? ¿De qué, Sebastián? ¿Vos me decís de la práctica? ¿Vos me decís de práctica, Sebastián? ¿Sabés qué nos va a pasar si tenemos lunes o miércoles? A ver, vamos a tener en medio una sola teoría. O sea, ya ahora tenemos una sola teoría, ¿no? Lunes, yo voy a terminar miércoles. Bueno, o sea, va a ser lo mismo, pero tienen bastante ocupados los lunes y los miércoles no les quiero tocar, solamente por el hecho de que ustedes es el único día que tienen libre. Así que mejor ya si generalmente es mejor si le acomodan todos en 2 días las clases. Yo pienso que es mejor para ustedes. Pero si a ustedes les hace feliz tener lunes y miércoles en el mismo horario, si no les afecta en ninguna otra asignatura, podemos arreglarlo otra vez a la salida. Podemos volver al tema sobre la salida, cuando terminemos la clase. Bien, acá tenemos el práctico y yo les pedí que resuelvan el punto 3. El punto 2 ya lo analizamos, interpretamos cada una de las, hicimos para cada una de las interpretaciones propuestas, me van a matar, me van a matar. Me van a matar. Bien, ya maté a todos porque es diferente. En el punto 3 tenemos que hallar las evaluaciones de cada una de las fórmulas para todas las interpretaciones posibles y escribir al menos una interpretación en cada caso donde sea posible, donde se dé el caso de que la interpretación satisface la función y aquella, una por lo menos, en donde no satisface la función. Yo les pedí que esto lo resuelvan ustedes en su casa, entonces avanzábamos más rápido porque, en definitiva, escribir todas las interpretaciones posibles de una fórmula es hacer su tabla de verdad. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo? El primer punto lo había hecho con ustedes en un Excel y les habíamos sacado todas las interpretaciones posibles. Cuando tenemos dos variables, ¿cuántas interpretaciones vamos a tener? 4. 4. Salvo no. 4 es el valor porque siempre calculamos las interpretaciones, al igual que en una tabla de verdad, porque es una tabla de verdad, como 2 a la n, siendo n la cantidad de variables proposicionales que estamos analizando. Entonces, P y R son dos interpretaciones posibles. Técnicamente, acá no podríamos decir que son solamente 4 interpretaciones posibles, porque todo el conjunto B no son solamente P y R, sino que son también P, Q, R, S. Pero en nuestro caso no es necesario analizar con todas las variables, solamente las que vamos a estar implicando en la función. En el ejercicio 2, el ejercicio B sería, tenemos que P implica no P y no Q, y todo eso está en doble implicación con P y no P o no Q. Entonces,
Eso les habrá dado una linda tabla de verdad de 8 renglones. ¿Alguien la resolvió? ¿Alguien la tiene? Punto 3b. ¿Por qué 8 renglones, profesora? Son Cuatro, dos. Perdón, vi mal, pensé Son que 4. tenía la R. Son 4 nada más. Sí, tiene razón, son 4 renglones. Los otros 4 renglones iban a estar repitiéndose nomás. ¿Alguien lo tiene hecho? Yo. Sí, Bien. profe. ¿Dónde lo tenés hecho? En Cuaderno, Excel. Excel. Listo, empecé a compartir tu pantalla y vamos a trabajar sobre eso. No encuentro Sí, para compartir pantalla. presentar ahora baja. Esto es. Acá está, acá está, acá está. Eso, gracias, bien ahí. 5:20. Bien. Saqué el mío, yo estoy revisando acá el ejercicio. Fíjense que tenemos, como bien recordaron sus compañeros, solamente 4 renglones porque estamos operando con 2 variables, P y Q, en las cuales también tenemos cosas interesantes como la negación de P y la negación de Q, o la disyunción de no P y no Q. Entonces, a ver si podemos sacar alguna de las reglas. No, P implica no P y no Q, eso no me dice nada. Y que P y no P, bueno, lo único que sé es que cuando P vale 0, a la derecha vale 0, y que a la izquierda vale 1. Entonces, en el primer caso, cuando P vale 0, siempre que P valga 0, el resultado de la doble implicación es un 0 también. Puede ser o no. A ver, Iván, si ya compartiste tu pantalla. Sí. Bien, si podés agregarle zoom solamente para aplicarlo en nuestra parte, ahí lo que nos vamos a... Ahí abajo a la derecha tenés el zoom. Bien. Miren la tabla de su compañero. Su compañero agregó a la izquierda, como hicimos en el ejemplo, los números de interpretaciones. 1, 2, 3, 4. Está bien, pueden empezar en 0. Después cuando ustedes, después se van a acostumbrar a empezar en 0 o en 1. Y fíjense que él generó la tabla de verdad con todas las combinaciones posibles de P y Q. Entonces, cuando las dos valen 0, cuando P vale 0 y Q vale 1, cuando P vale 1 y Q vale 0, y cuando P vale 1 y Q vale 1. Planteo cada una de las partes de la operación para hacerlo más fácil. Después, si querés, Iván, ponerle numeritos, así como yo hice. Entonces te queda más chico la columna, nada más, y solamente Ok. solamente por eso, para evitarte escribir tanto, ¿no? Ujú. Entonces, él plantea en primera instancia no P y no Q. No P y no Q les da el valor de 1. ¿Por qué? Porque ambos valen 0, las negaciones por su lado van a valer 1, y la conjunción de dos valores que son verdaderos da verdadero. Entonces vale 1. P implica no P y no Q, o sea, eso sería todo lo que está en el corchete de la izquierda. Y dice que vale 1, y es cierto, porque como el antecedente es falso, el antecedente P es falso, la implicación es verdadera. Perfecto. Después hizo la disyunción de no P o no Q. Como ambos valores, o sea, no P y no Q son verdaderos, la disyunción me da verdadera. Luego tenemos que P, que vale falso, tiene que estar en conjunción con un valor verdadero. Y obviamente, como vimos, había una ley, P y verdadero da P. P vale 0, entonces la operación en sí va a 0. Y luego, él toma en cuenta las columnas E y G para sacar el valor de la doble implicación. Y dice que 1, si solo si 0, me da 0. ¿Eso es correcto? Sí, profe. Está bien, gracias Ignacio, muy bien. Abran sus micrófonos, si no veo que hablan, ustedes no existen para mi persona. O sea, existirían mejor en una aula presencial porque les vería bien las caras, pero acá es más difícil que yo las vea. Entonces, la implicación 1 sí, solo si 0, es 0. Eso está perfecto. Entonces, nosotros podríamos marcar que la interpretación vacía, como él puso ahí abajo, es una interpretación que no satisface a la fórmula, porque la fórmula, al final, solamente vale 0. Entonces, podemos decir que la interpretación 1, que es la interpretación vacía,
no satisface a la fórmula. El valor final de la fórmula es 0. De la misma forma, él fue resolviendo los otros renglones. Y fíjense que en el segundo renglón les da lo mismo, que es lo que yo les decía recién. Cuando P vale 0, la doble implicación es falsa. Y es lo que sucede ahí. En el siguiente caso tenemos que 1 si solo si 0 me va a dar 0, por lo tanto, la interpretación 2, en la cual Q es verdadera, tampoco satisface a la fórmula. Luego tenemos la interpretación 3, en la que P vale 1 y Q vale 0. En ese caso, le da me parece que en ese caso te dio mal, ¿eh? Acá en tu renglón. A ver, la negación de P, en ese caso, es 0. Y no Q es 1, entonces la conjunción da 0. Sí. Bien. Después tenemos que algo verdadero implica algo falso. ¿Cómo va eso? Da falso, ¿no? Ajá. Sí, sí. Bien. Luego tenemos que sí, solo sí, 0 con 1. ¿Cómo da eso? Falso. Bien, perfecto, estaba perfecto. Estaba viendo mal nomás una columna, pero sí está perfecta. La tercera interpretación, en la cual solamente P es verdadera, tampoco satisface a la función, a la fórmula. Y en la última interpretación, en la cual ambos son verdaderos, tanto P como Q, tenemos que dar todo 0, y en Pero definitiva al final da todo 1. 0 implica... Claro, pero como estamos haciendo la operación principal, que 0 implica 0 sí, solo sí 0, me da 1. De todas estas implicaciones, entonces de todas estas interpretaciones, la 1, la 2 y la 3, como las tiene escrita Iván, no satisfacen a la fórmula, no satisfacen. Entonces tienen que poner el símbolo tachadito. O en tu caso, Iván, si querés marcarlo con una verde a la única que va y a las otras ponerle un color que no sea rojo porque nos va a matar la vista, pero si querés puede ser un amarillo o un naranja. Si querés a la última columna nada más, ¿eh? Está bien, eso. Todas las interpretaciones que no son las que están en verde no satisfacen a la fórmula, y la única que satisface es la última porque, como ven en la columna H, su valor de verdad es 1. Entonces, así como lo tiene Iván, tendríamos que empezar a analizar los otros. ¿Cuántos renglones o cuántas interpretaciones posibles hay para el ejercicio C? 4 A también. ver. 4 también, exactamente. Ese haber, gracias, les pedí que lo hagan, no era como para haber, era como para saber. Hay una No, diferencia es que bastante no grande. tengo abierto el Ah, TP. está bien, vos ya lo hiciste, ya me di cuenta. Bien, vamos al ejercicio C, es el que estábamos viendo recién. Tenemos cosas interesantes. Fíjense que tenemos un gran paréntesis OP. Un gran paréntesis OP. Si P es falso, tengo que analizar sí o sí el valor de Q. Sí o sí, en este caso no puedo aplicar alguna de las leyes porque sí o sí necesito. A ver, el valor de Q. Cuando Q es falso y P es falso, ¿qué nos da de la doble implicación? O sea, la primera interpretación en la que las dos variables son falsas. ¿Qué nos Verdadero. da? Nos da verdadero, porque fíjense, tenemos que falso, falso a la izquierda, o sea, cualquier cosa. No, porque acá puede ser verdadero, ¿eh? No, ver. Falso o verdadero, verdadero, negación, falso, falso. Sí. Cuando ambas son falsas, o sea, cuando la interpretación uno, siguiendo el ejemplo de Iván, no, si Iván si lo tenés hecho también, mostrarlo nada más, no hay problema. No, no lo tengo hecho. ¿Alguna persona más que tenga hecho eso, aunque sea en su cuaderno? ¿Nadie? ¿Nadie? De las 45 personas que están Profe, conectadas, ay, nadie lo tenía el tiene micrófono desactivado. hecho, Yo hice, pero. aunque está en el cuaderno, nadie. Ladrillo virtual para todos. Bien, para todos los que no te hicieron. Ignacio, estás Yo ahí en también, veremos. profe, pero de una manera diferente, no como hizo el otro, como hizo el compañero. ¿Cómo lo hiciste vos anotando en cada uno de los renglones, dándole valores abajo? Sí. Mostrá que eso también es válido. Tengo en el cuaderno, no sé si le saco foto Tu y le... cámara
enfocarla a tu cuaderno, tratar de no temblar tanto, y con eso vamos a ser muy felices todos, especialmente yo porque no quiero escribir, no quiero escribir, tengo aberración a escribir. Entonces, Otra cosa que también le quería preguntar es que habla, yo Sari. en álgebra tenía, o sea, hacía al revés, ponía los unos arriba y Sí, los... no, nosotros ponemos los ceros primero, Ok, porque ustedes se van a dar cuenta que su vida va a estar marcada por primero los ceros y después los unos. ok. Eligieron esta carrera, aguántense. Lo voy a modificar después. No, no hay problema, si vos ya lo hiciste así, no hay ningún problema, pero sí, nosotros siempre hacemos esto. Ustedes no están viendo nada, por suerte. Pero, a ver, ahí voy a empezar a abrir un Excel por las dudas también, entonces yo también lo voy haciendo a la par de ustedes. Hasta que Sabrina nos digne con su ejercicio realizado, Ay, yo voy a copiar. No hay problema, Sabri, te estamos esperando. Podemos Profe, vivir por ahora. Decime. en ese caso, ¿estaríamos analizando la disyunción o la doble implicación como último valor? Bien. Y para eso me voy a analizar, me voy a adelantar un poco al ejercicio. Acá está. Les voy a hablar. Esto me voy a adelantar un poco al ejercicio 10, porque no sé quién lo puso tan atrás. Nosotros no. Las operaciones tienen un nivel de jerarquía, que ya les voy a mostrar antes de que, mientras que Sabri ahí estás trabajando. Ahí está. Aguanta nomás, Sabri, yo voy a mostrar algo mientras tanto, hasta que vos tengas tu... dale, ¿No? Pantalla más fácil. Bien. Las operaciones se rigen por estas reglas de prioridad, para eliminar paréntesis y para saber qué es lo que vamos a resolver. Lo primero que se resuelven son las negaciones. O sea, esos son la menor jerarquía es esa. Las siguientes son las operaciones de conjunción y disyunción en ese orden, ¿eh? Primero conjunción, después disyunción. Luego siguen las implicaciones y por último van las dobles implicaciones. Es decir, que si nosotros tuviéramos que aplicar paréntesis para resolver algo, como son los primeros ejercicios que están llenos de paréntesis, fíjense que la función P implica Q y T, perdón, uno podría decir bien, ¿qué resuelvo primero, la implicación o la conjunción? Si nosotros aplicamos las reglas de prioridad, nos vamos a dar cuenta que la conjunción se resuelve primero porque está antes en la escala. Entonces, lo primero que resuelvo es la conjunción. Y por último, resuelvo la implicación. Quiere decir que la implicación es la operación principal y que después voy resolviendo lo demás. Lo mismo pasa en la que está abajo. Fíjense que tenemos P implica la negación de Q y R o S sí, solo sí, no T. Y eso es un lío bastante bárbaro si Le uno faltan no los conoce paréntesis. Claro, sí, siempre a la izquierda van a faltar los paréntesis, no se preocupen porque esa es la idea de esta demostración. ¿Qué sucede? Si nosotros no tenemos en cuenta las reglas de prioridad, no vamos a saber qué tenemos que resolver primero o cuál es la operación principal. Entonces, vamos a aplicar las reglas para ponerle los paréntesis solamente para que nos ayude a nosotros a resolver. Y nosotros vamos a saber qué. Como se resuelve primero la negación, lo primero que vamos a hacer en sí es la negación de Q. La negación de Q. Pero no hace falta poner un paréntesis que diga negación de Q porque la negación de por sí ya es una operación unitaria. Entonces no es que yo voy a estar haciendo, voy a poner un paréntesis para la negación de Q. Eso es bastante tonto, bastante trivial. Entonces, lo primero que yo voy a resolver es la conjunción. ¿Y qué estamos conjugando? Negación de Q con R. Entonces, entre Q y R ahí le pongo un par de paréntesis. Entonces yo ya sé que eso funciona como solo, como una cosita. Pónganle un nombre de variable ahí. Luego se resuelven las disyunciones. Entonces, suponiendo que le hubiésemos puesto un valor acá a esta negación de P de Q con R, le hubiésemos puesto un 1, nosotros diríamos que lo siguiente que se resuelve es este 1 o S. 1 o S. Luego se resuelven las implicaciones. Si pusiéramos un 2 a este paréntesis un poquito más grande, diríamos que va P implica 2. Y por último, a toda esa implicación le vamos a hacer la doble implicación con T. O sea, todo lo que está a la izquierda, que podríamos ponerle un valor 3, va a ir con doble implicación
a la negación de t. Entonces, vos, Lautaro, que me preguntabas, ¿qué se resuelve primero? Acá. ¿Cuál es la operación principal? Y bueno, la operación principal en el ejercicio C es la doble implicación. ¿Por qué? Porque es lo último que vos vas a resolver. Lo último que vas a resolver. Si te fijas, por el contrario, en el ejercicio D tenemos doble implicación e implicación y uno ahí tendería a hacer, bueno, voy a hacer la implicación porque es lo último que aparece, pero no, es la doble implicación lo que vamos a tener en cuenta como operación principal. ¿Por qué? Por reglas de prioridad es lo último que se resuelve. En el ejercicio de lo mismo es la doble implicación y obviamente en el ejercicio F es la implicación solita porque bueno, ahí está bastante marcado con el corchete que tenemos una cosa que implica S. Bien, entonces, suponiendo, no voy a hacer el ejercicio C ya nos lo va a mostrar Sabrina, voy a pasar a hacer el ejercicio más largo. El más largo es este, el ejercicio F, y a ustedes les va a quedar de ejemplo para resolver los demás. Divino, Uy, me lo copiaste, hermoso. No, vamos a hacer algo más sencillo porque ya no voy a tener ganas de hacer esto, no, esto no. Bien, vamos a recortar. Bien. Listo. Bien, ahí tenemos nuestra operación. Y bueno, vamos a ver. Interpretaciones. Voy a poner acá algo más grande. Entonces ven bien. Para todas estas vamos a aplicar un tamaño 18. Se ve bien. En negrita. Centrado. En el medio. Y vamos a agrandar un ¿No era poco. la F, profe? El ejercicio más largo, dije, no dije el último. Este parece el más largo, así que voy a hacer el ejercicio más largo. No, era este porque es en serio es el más largo. Bueno, El que las ocupa más interpretaciones renglones, las el voy a F. ir. A ver, pero espera, tenés razón. El ejercicio más largo en este caso es el F porque tiene 4 paréntesis. Pero vos me haces acordar una vez a mis compañeros. ¿Ustedes conocen la serie de Fibonacci? Me imagino que Sí. sí, ¿no? ¿Conocen la serie de Fibonacci? ¿Alguna vez programaron la serie de Fibonacci? ¿Ustedes Sí, sí. llegaron a dar funciones recursivas en algoritmos 1 o no? Eso vamos a dar ahora. ¿No llegan en algoritmos 1 eso? No. Bueno, ahora que van a dar en algoritmos 2 funciones recursivas, una vez mis compañeros, o sea, mis compañeros profesores, para demostrar cómo funcionaba la recursividad, me dieron el hermoso trabajo de escribir en el pizarrón con tiza encima, cómo se hacía la llamada recursiva de la función de Fibonacci para los números 4 y 5, creo que era. 2 pizarrones llené escribiendo todas las llamadas a Fibonacci de forma recursiva, un hermoso dolor, y desde ahí que tengo problemas para escribir. Entonces, perdón porque si no se me seca demasiado la garganta. Entonces, desde ese momento, como les digo, tengo aberración a la escritura, pero iba a hacer un ejercicio que aparentemente era más largo, pero en realidad no era el más largo, sino que era el más largo solamente a nivel visual. Este es el ejercicio más largo porque tiene las 4 variables. Ay, gracias. Te ganaste un... A ver, 5, 6 son 16. Gracias, me voy a acordar de vos en el parcial, ya me voy a acordar de vos en el parcial. 12, 16. Bien, voy a tener que hacer nomás más chico todas las funciones, porque si no, no va a entrar. Bien, interpretaciones. Muy bien, acá vamos a tener todas las interpretaciones posibles. Empezamos en el 0, en la interpretación 0, y vamos hasta la 15. Perdón, esta ya no va más. Las variables que vamos a estar implicando son P, Q, R y S. Entonces, ¿cuántos renglones voy a tener con P igual a 0?
¿8? Exactamente. 8 porque tenemos 16 en total, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con renglón 1 vamos a hacer las demás. Vamos con este. Tenemos 4 renglones de 0, 4 y 4 renglones de 1. Entonces, 1. Y luego, repetir. ¿Qué haces? ¿Qué hace? A ver, serie de relleno. Esto en Excel no pasa, no importa. La vieja confiable. Epa. 0, 0, 1, 1. Vamos a ver si me deja ahora. No, me va a hacer cualquier cosa. Esto usar lo que es Office. No hay cómo hacerlo con Microsoft. 0, 1 y vamos a ver 0, 1. A ver si ahí me quiere tomar. No, hace lo que querés. A ver si hay alguna forma de corregirlo. No, hace lo que quiere, no le importa. Esto en Excel no pasa. ¡Epa! Me salté uno, evidentemente. 0101, 0101, 0101, 0101. Bien, ahí está. Entonces, estas son nuestras variables, estas son nuestras interpretaciones. Y ahí está nuestra hermosa, hermosa, hermosa función f para interpretar. Muy bien. Qué dolor. Díganme, primer renglón, interpretación 0. ¿Cuánto va a valer la función? No sé. Entonces vamos a empezar a resolver por los paréntesis. P y Q. P y Q. Epa. P y Q. La siguiente operación para resolver va a ser esto que yo voy a llamar 1. 1 o R. Estos símbolos que yo estoy utilizando son los que se utilizan generalmente en programación. Por eso nomás que les pongo, ¿eh? Luego tenemos, esto podemos llamarlo 2. Y en definitiva la operación principal va a ser 2 implica S. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a no. Este. Entonces, lo primero que voy a tener es que los primeros renglones me va a dar casi todo falso, hasta los últimos 4, y ahí voy a tener verdadero. La magia de Excel, entonces me hace así, que le voy a poner un poquito menos de zoom para que esté bien. Muy bien, entonces tenemos que casi todos los valores de la negación son falsos. En el segundo caso tenemos que hacer la disyunción de este valor con R, entonces yo voy a poner acá un OR, este, divino, y me va a dar todos mis valores. Y por último yo tengo que definir la implicación. Creo que implicación no tenemos. Implicación. ¿Tenemos o no? Implicación. Google Sheets. Google Sheets. Vamos a ver. Función si if. Uy, no. ¿No hay una que ya esté hecha? No. No hay ni una que esté hecha. Bien. No hay ninguna que esté hecha, así que vamos a Ese a analizar mano. todo. No, también tenemos las equivalencias de la implicación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las tablas en algún momento de llegar? Las tablas de equivalencias lógicas, nosotros siempre podemos decir que la implicación es la negación de la primera o la segunda. Entonces, la negación de la primera es no. Negación de la primera, ¿quién es mi primera? Esta. Por la segunda. Negación de la primera
segunda S. ¿Vieron que les dije que para algo nos iban a servir estas cositas? Entonces, listo. Voy a corroborar que puse bien la negación de la primera o la segunda, es la implicación. Y acá tenemos todos aquellos valores en los que nos ha dado true, que los voy a reemplazar acá por un if, valor de verdad, entonces 1, sino 0, ahí está. Estos valores de aquí nos dan que las interpretaciones, aquellas interpretaciones en las que tenemos valor verdadero, son las que satisfacen a la función. Entonces, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo? La interpretación 0 y la 1. ¿Satisfacen o no satisfacen? ¿Qué les parece? Sí. Sí, satisface. Sí satisface por el simple hecho de que da 1 al final. Entonces, eso satisface. Vamos a ver. Che, son cantidad las que satisfacen. Estas también. Ah, hasta la de abajo. Casi. Esa y esa. Muy bien. Vamos a hacer más fácil. ¿Qué sería hacer esto más fácil? A ver, díganme. Valua. ¿Qué sería hacer esto más fácil todavía? En funciones de Excel, ¿ustedes saben o no? ¿Algunos saben? ¿Saben? ¿No saben? No, ¿sabes? pero supongo Bien, que aprendan. si es verdadero, le hace algo. Listo, filtramos por aquellos valores que sean 1 y 0. Y ups, ¿listo? Todas estas pequeñas criaturas van a estar con el mismo color, verde. Y si filtro al contrario, Aprendemos lógica y también aprendemos Excel, profe. Bueno, casi. exactamente, aprovechen 2x1. Curso 2x1, lógica y Excel. Bien, muy bien. Nadie más le va a enseñar esto, porque nadie tiene ganas de enseñar esto. Menos yo, porque yo soy muy cómoda para estar escribiendo. Entonces, si nos vamos al final, y voy a ocultar estas columnas un ratito, para que nos quedemos con lo importante. Ocultar. Bien, fíjense. Para esta fórmula que está en el ejercicio F, bajo estas interpretaciones en las que ustedes vieron que yo lo único que hice fue variar poner todos los valores posibles de las variables Q, P, R y S, hicimos la resolución de cada uno de los pasos, quiere decir, la conjunción de P y Q, eso en disyunción con R, y todo eso implica S, nos da que tenemos para ciertos valores de P, Q, R y S, evaluación 1, y para otros valor 0. Entonces, de todas estas interpretaciones, cualquiera de las que está en verde, ustedes pueden indicarla como resolución del ejercicio. Cualquiera de las que está en rojo son también resolución del ejercicio, pero de las que no satisfacen a la función. Simplemente, ¿por qué? Porque vale 0. Ahora bien, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Si ustedes tienen que entregar el trabajo, si ustedes tienen que entregar un trabajo y lo hacen en Excel, yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando ustedes sepan programar Excel, yo ya me doy por satisfecha con esto. Ahora, si llegan a hacer en Excel y están todas mal programadas las fórmulas, yo voy a tener en cuenta dos cosas. Primero, que no saben usar ese, segundo, que no saben hacer las funciones. Así que, si van a hacerlo con Excel, aprendan Excel y aprendan a las funciones que van a trabajar. Si no, ¿saben qué? Háganlo más a mano en la tablita y analicen cada una de las funciones. Bien, habiendo parcialmente resuelto el ejercicio 3 y los otros le van a quedar de ejemplificación, de ejercitación, y salvo que Sabri nos tenga ganas de mostrar su ejercicio resuelto. Sabri, decime. Sí, profe, lo hice. Muy bien, empezaron a compartir. Si quieren, pero, a ver. Enfoca tu cámara, no sé si tenés tu celular o tu compu, no sé qué te estás conectando, pero si tenemos una foto, si no, mostrar con una foto, ya estamos felices y contentos. Todos los demás sean responsables y ejerciten. Eso, ahí cuando termina Sabri les voy a poner otra vez la pantalla. Muy bien, muy bien. Fíjense, de la forma en que lo resuelve Sabrina,
es otra forma válida de escribir. Y si se dan cuenta, lo que hace es la misma que la tabla de verdad, pero no le pone fila, no le marca la fila en las columnas. Está perfecto. Muchas veces lo que hacen también es ponerle el valor arriba, nomás 0,1. Ustedes adopten la forma que les parece más fácil para ustedes, ¿eh? Sabri, tu ejercicio nos da que todas las interpretaciones son válidas. Sí, Eso está bien. ¿Hay alguna otra persona que haya hecho el ejercicio C y me pueda corroborar? A mí me dio lo mismo, profe. Muy Sí, está bien, bien. entonces. Genial, Brian, genial, Lautaro, genial, Sabina. Fíjense, su compañera asigna valores de verdad a cada una de las variables. Las pone así, fíjense que por eso es que parece que tiene más valores, pero en realidad siempre está repitiendo los mismos que escribe antes. Y en el medio, o sea, debajo de la operación, coloca el valor que corresponde al resultado de esa operación. Fíjense que tiene no P o Q. No P vale 0, no P vale 0 porque ella me dijo que ya pone primero los 1 y después los 0, está perfecto. No P o Q, que la disyunción en definitiva les da 1. Luego le pone los valores de la operación, de la disyunción externa, de la otra disyunción que está externa, y remarcó en el medio con color gracias el resultado de la operación final. ¿Por qué te digo gracias? Porque esto en la forma virtual no sé cómo va a ser. Pero en la forma presencial, cuando yo tenía que leer eso, eran 2 horas intentando adivinar dónde estaba el resultado de la operación. Entonces, si lo dejamos así, 2 segunditos, esperen, voy a resolver algo. Así, de esta forma, está perfecto. Genial, Sabrina, muy bien para también los chicos que resolvieron. Y mientras que ustedes están viendo esto, yo les voy a compartir el Excel para que lo anoten o le saquen una captura. Entonces, soy buena persona, ¿vieron? Me jacto yo misma de mis buenas acciones. Acá está. La mejor. Esta vista tiene todas las interpretaciones posibles y las resoluciones. Así que anótenla, sáquenle una captura, mientras que yo simplemente mando un mensajito y le digo a mi gente acá que... Profe, Decime. entonces, digamos, para decir que terminamos el ejercicio, digamos, tenemos que hacer la tabla de verdad y después poner si satisface o no. Exactamente, vos meten exactamente, así como decís. En este caso, porque pide todas las interpretaciones posibles. Si pidiera solamente de una, es un renglón. Y definir, por ejemplo, o poner acá arriba, acá al lado, a la izquierda, verde, verde, igual a satisface. Técnicamente debería poner el simbolito, pero no me acuerdo cómo era. Rojo no satisface. Y eso de poner cuál era verdadera y cuál era falso, eso no hay que aclarar, digamos, poner... No, fíjate que acá están las interpretaciones y la última lo que podés hacer es copiar los colores acá a esta, pero con eso ya, o sea, para marcar que esas son las evaluaciones, con eso ya estamos, ¿eh? Bien, vamos al siguiente ejercicio, en el que me dice que probar que las siguientes fórmulas son tautologías. Una tautología es una fórmula que bajo cualquier interpretación el valor de verdad de la fórmula de la evaluación es 1, siempre 1. El punto C. El punto C, exactamente, muy bien. El punto C es una tautología. Siempre que toda la final, todas las interpretaciones posibles me den una evaluación 1, me implica una tautología. Ahora bien, si tenemos que todas son 0, no Una son contradicción. una tautología, son una contradicción. Exactamente, esto creo que ya lo habrán visto en álgebra, ¿no? Sí. Genial, gracias. Pasole. Voy a, en algún momento aquí, a hablar de las tautologías. Ahí está, tautologías. Entonces, todas las tautologías son aquellas en las que las interpretaciones siempre me dan 1. No importa qué pase en el medio con las variables, la fórmula final siempre me queda en 1. Contradicciones, todas son 0. No importa los valores del medio, son todos 0. Y una contingencia es el caso de que no hay ni fu ni fa, o sea, da verdadero y da negativo y da falso. O sea, esto sería una contingencia. ¿Por qué?
Tenemos valores verdaderos y tenemos valores falsos. Pero en otros casos vamos a tener tautologías todas verdaderas, como dijo el compañero, ejercicio C, o contradicciones todas falsas. En este caso que les dice probar que las siguientes fórmulas son tautologías, ustedes simplemente tienen que hacer una tabla de verdad, asignarle valores y ver qué queda al final en la operación principal. Entonces, a ver, ¿cuál podemos hacer? Hasta ahí nomás. Bien, el ejercicio, voy a tomar el ejercicio 1 y ustedes se arreglan con los demás, porque tienen que practicar ustedes. Si yo les hago todo el ejercicio, hace de cuenta que yo estoy yendo a clase otra vez y ya para eso me fui a clase en su momento, de ocultar. Bien, vamos a ver. Esto fue el ejercicio 1 y voy a aplicar por aquí nomás la misma hoja voy a utilizar para resolver esto. Bien, entonces, pego esto, pega, sé lo que quiere entonces, copiar, pegar, me odia. Bien, copiamos otra vez, vamos a ver, se la decía, no me quiere, capaz que es por la vista esto. Bien, saquemos la vista de filtro, volví a mi vista normal, nada, ahí capaz que me, no, hace lo que quiere. A ver, no quiere. Ahí está, bien. Profe, ¿está mal si arrancamos evaluando en 1 a P? No está mal, pero no es la forma en que nosotros hacemos. Me vas a confundir y gracias en el parcial voy a estar teniendo que pensar. No está mal, pero si lo hacen voy a tardar más tiempo yo nomás en corregir. Ok. Pegar solo el formato. Bien, hacer lo que querés, no quiere mostrarme, no quiere pegarme ahora la... ¿Por qué no quiere pegar el...? ¿Qué quiere hacer? Escribir. Sí, se va a quedar con la mano porque yo escribir no escribo, así que... Pegado especial, pegar... Bien, no quiere... No importa. Vamos a tener en la cabeza el ejercicio. P y no P y Q implican P. Doble implicación P. Entonces, como tenemos simplemente dos valores, dos fórmulas, vamos a morirnos con las primeras interpretaciones. Y de aquí en adelante vamos a eliminar. Se fueron. Muy bien. Tenemos que la primera operación es P y Q. Lo que primero se resuelve. Ya tenemos resuelto. Bien. La segunda es 1 con Q, con P, perdón, con P. Entonces esto vamos a tener que cambiar y no va a ser E5, va a ser C5. Sí. Y lo último que tenemos que hacer es una doble implicación. Bien, la doble implicación sí ya la voy a hacer a mano porque esa sí hay que programar más cosas para la función. Entonces Profe, con esa... ¿podemos aplicar una de las propiedades que usted... Exactamente, eso sería lo ideal siempre. ¿Qué propiedad podemos aplicar? Decime. Como tenemos una disyunción entre... Exactamente, ¿cuál ley era esa? Ni me acuerdo el nombre, pero está ahí. No, De absorción. Absorción era, a ver, no me en acuerdo algún el momento nombre voy a llegar tampoco. a las leyes. Aquí, en la ley que está hablando su compañero, es esta que está por aquí. Absorción, sí. Las leyes de absorción que están aquí abajo, en la que dice que P y Q da P. Entonces, P y Q da P. Simplemente para el primer caso no es necesario hacer esto, sino que nos damos directamente con los valores de P. Fíjense, y esto sería 1 y 1. Fíjense que la columna que tiene el 2 o 1 o P nos da lo mismo que el valor de P. Ahí están demostrando bien la ley de absorción. Perfecto. Ahora, esa ley de absorción la aplicaste para el primer punto. Lo que pasa es que luego tenemos que hacer P sí, solo sí P. ¿Qué les parece que les da P sí, solo sí P? Verdadero siempre. Verdadero siempre, exactamente. ¿Por qué?
y porque P va a estar de un lado y P va a estar del otro lado y ambas tienen el mismo valor. Entonces, fíjense, muy sencillo, y yo lo voy a decir acá. Falso y falso. En una doble implicación da verdadero. Falso y falso da verdadero. Falso y verdadero y verdadero da verdadero, verdadero y verdadero da verdadero. Entonces, en definitiva, tenemos que todas las interpretaciones, fíjense cómo están acá. Las variables, estas no las miren porque son del otro ejercicio. Las variables tienen valores diferentes, valga la redundancia, ¿no? Fíjense que tenemos interpretaciones que son distintas, no es que son todas la misma interpretación, no. Tenemos que la interpretación 0 es la vacía. La interpretación 1 es la interpretación Q. La 2 es la interpretación P y la 3 es PQ. Si ustedes no se acuerdan, esto yo lo voy a anotar. Pero así, esta vendría a ser igual a Q. Esta vendría a ser igual a P. Y esta vendría a ser igual a P, Q. Entonces, ¿Esto es necesario anotar, profe? Si vos lo escribís en Excel así, no. Si vos lo escribís a mano y no tengo esos valores, sí. No, en realidad siempre le ponemos la I y el numerito a la izquierda y con eso ya ahorramos escritura, sobre todo. Nosotros que ahorramos mucho en espacio, escritura, todo. Tenemos, ya saben, los matemáticos son bastante concisos con lo que tienen que expresar. Entonces, esto por si no se acuerdan que es una interpretación. Fíjense que las interpretaciones son todas diferentes. Han cambiado cosas por dentro, pero en definitiva, a nosotros nos quedó que la función principal, la doble implicación, nos da en todos los renglones 1. Entonces, este ejercicio es tautología. Es tautología. Ahora bien, si ustedes tienen alguno en lo que no dé, por ejemplo, que dé acá un 0, eso lo convierte en una contingencia, porque hay un valor 0 por lo menos. Si tuviéramos, por el contrario a esta operación, la negación de todo esto, la negación de esta función 1, todos estos valores nos darían 0, porque me da 1 y niego todo, me da 0. Entonces, en ese caso, yo diría que es contradicción. De esa forma, yo tengo que resolver cada uno de los ejercicios que voy teniendo en el punto 4. Entonces, me armo una tablita de verdad, verifico los valores y anoto qué es lo que pasa. Fíjense, por ejemplo, en el ejercicio B, los primeros dos renglones, las primeras dos interpretaciones serían P vale 0. Entonces, en las primeras dos, esto vale 1. Entonces, acá vamos a estar dependiendo un poco del valor de Q para saber qué pasa y qué no pasa. Por ejemplo, en el primer caso voy a tener un 1 y en el segundo caso voy a tener un 0. Entonces voy a tener que en los dos primeros casos, si no me estoy equivocando, la doble implicación da 1. Faltaría ver qué pasa en los otros dos casos para saber si es o no es una tautología. Perdón, el ejercicio dice probar que son, o sea, no si son. Todas son tautologías, perdón, yo leí mal. Todas estas operaciones son tautologías y ustedes tienen que demostrarlo mediante la tabla de verdad. Bien, interesantes puntos de 5 para hacer, dicen. Acá te vamos a empezar un poco con pasar un texto que puede ser un poco ambiguo a una notación no ambigua y que nos permita asignarle valores de verdad y sacar las, fíjense, ahí están, implicaciones directas contra recíprocas y demás. La siguiente implicación es, si un número entero es múltiplo de 4, es múltiplo de 2. Fíjense, acá tenemos que separar esto en proposiciones a las cuales nosotros le podamos asignar un valor de verdad. Dice, si un número entero es múltiplo de 4, coma, es múltiplo de 2. La coma
en el lenguaje coloquial se puede interpretar como una conjunción o una implicación, dependiendo de lo que esté antes. Fíjense que siempre cuando hablábamos en el álgebra decíamos que era un producto. Bueno, acá podemos decir que puede ser una conjunción, pero también puede reemplazar una implicación. Como tenemos un sí adelante, tenemos sí, trasládenlo a nivel de programación, tienen sí, expresión, es múltiplo de, esa coma se transforma en el den, en el entonces aquí, ahí está el antecedente y el consecuente de la implicación. Si un número entero es múltiplo de 4, nosotros ¿cómo solemos llamar a esos números enteros que son múltiplos de 4? O sea, cuando tenemos que nombrar a un número cualquiera, ¿cómo lo decimos en matemática? ¿Cómo lo expresamos en matemática cuando tenemos que decir un número cualquiera? ¿Un X? ¿Un N? Con una variable, exactamente. Entonces nosotros tenemos X es múltiplo de 4. Esa vendría a ser P. Esa vendría a ser mi variable P. Perdón. La otra es la que aparece al final. Es múltiplo de 2. Ese es múltiplo de 2 se está refiriendo al mismo número entero. Entonces, Q viene a ser, este está con, ya copio el formato, X es múltiplo de 2. Muy bien. Voy a copiar el formato de esto, porque si no... Muy bien. Te cambié acá. Acá. Bien. X es múltiplo de 4 y X es múltiplo de 2. En eso se traduce lo que estaba escrito acá. Si un número entero es múltiplo de 4, es múltiplo de 2. Ahora planteemos la operación. La operación en este caso es si P, entonces Q. Si P, entonces Q es una implicación. P implica Q. ¿Vieron? Entonces, aquí tenemos una operación, P implica Q. Entonces, el primer punto que dice determinar el lenguaje coloquial, sus implicaciones asociadas. Tenemos que escribir las implicaciones asociadas, pero en lenguaje coloquial primero. Qué molesto. Esto fue ejercicio de Jorge. Yo me doy cuenta rapidísimo cuando es ejercicio de uno o de otro. Entonces, la primera, que esto sería la implicación, dice que si un número es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2. ¿Cuál sería la recíproca? Díganme. Q, entonces P. Q implica P. Exactamente. La recíproca me dice que Q implica P. ¿Esto cómo se traduce al lenguaje coloquial? Díganme. Si un número es Si múltiplo de un 2, número es entonces múltiplo de múltiplo de 2. 4. Exactamente. Si un número, es múltiplo de 2, es múltiplo de 4. Muy bien. Divino, precioso. Vamos a ponerle que le sacan más. Si un número es múltiplo de 2, entonces es múltiplo de 4. ¿Cuál sería la contraria? La contraria es negar las variables o las funciones que están incluidas en la implicación. Entonces sería... Si un número no es múltiplo de 4, entonces no es múltiplo de 2. Muy bien, acá yo le escribo cómo sería la operación contraria. Y sería, si un número, como dicen sus compañeros, bueno, voy a copiar este formato, se lo voy a aplicar a este y a este, ahí está. Si un número no es múltiplo de 4, porque este está al contrario, entonces no es, múltiplo de 2. ¿Vieron? Negué lo que dice la relación directa. Y ahora vamos a la contrarrecíproca. Contrarrecíproca. La que nosotros decimos que es más largo el nombre. La negación de ambas y en orden invertido. Entonces nosotros tenemos que esto es no Q
implica no P. Y acá vamos a tener algo parecido a esto. Si un número no es múltiplo de 2, mandé un 3 ahí, que nada que ver. No sé de dónde salió. Bien. Si un número no es múltiplo de 2, entonces no va a ser múltiplo de 4. Fíjense cómo fueron variando cada una de las relaciones. Es más, esperen, voy a poner acá esta para que quede bien organizado. Para que quede mejor, entonces, directa. Bien, hacer lo que querés, porque yo si te quiero copiar, es para que copies con todo. Pegado. Pegar. Ahí está. Si un múltiplo es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2. Bien. Así es como está el ejercicio. Y así fueron variando en lenguaje coloquial cada una de las relaciones. Directa, recíproca, contraria y contrarrecíproca. Ahora bien, en el punto B nos pide que probemos que la implicación directa y la contrarrecíproca son equivalentes. Hay que probarlo esto. Como es simplemente una implicación, y esto ya lo hizo el profesor por mí, aquí, entonces yo directamente les voy a poner aquí la tablita esta, que dice, esta, que está acá, esta que está aquí. La implicación directa viene aquí, creo que ustedes no ven mi mouse bien, pero bueno. La implicación directa está acá, la recíproca está aquí, la contrarrecíproca acá, y la contraria está acá y la contrarrecíproca acá. Fíjense que siempre dan los mismos valores para las mismas columnas. Fíjense, las dos del medio tienen el mismo valor, las dos externas tienen el mismo valor, y en ese caso podemos decir que son tautologías, o sea, una con otra son tautologías. Bien, este punto 5 es bastante sencillo. Muy bien. Y en el punto 6 ya empezamos con otra cuestión en la que nosotros tenemos que decir evaluaciones que satisfagan a eso. Bien, fíjense, nosotros tenemos un conjunto de fórmulas, vamos a tener un conjunto de fórmulas denominado S. Y nos piden que hallemos una evaluación que satisfaga a S. ¿Qué es una evaluación que satisfaga a S? Es encontrar aquellas interpretaciones que, aplicándolas a todas las fórmulas que están en el ejercicio, en el conjunto S, nos dan 1. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar que en el ejercicio S, primero, veamos el conjunto S, que está aquí. Tenemos P y Q, y por otro lado tenemos P implica Q. Son dos fórmulas aparte, son dos fórmulas diferentes. Pero nosotros tenemos que encontrar una única interpretación, decir, por ejemplo, la interpretación vacía, en la cual, aplicadas a estas dos fórmulas diferentes, a la de P y Q y la de P implica Q, nos dan en esos dos casos el valor 1. De forma tal que todas las fórmulas que están dentro del conjunto S tengan por evaluación final 1. Entonces ahí vamos a decir que esa evaluación satisface al conjunto completo. Está medio intrincado de la forma que lo dije, pero es más, les aseguro, que es más sencillo de lo que la profesora le suele decir. Vamos a ver, conjuntos, fórmulas satisfacibles, eso ya estaba. Modelos tautológicos, modelos. Y acá está lo del conjunto que yo les decía. Fíjense, la evaluación de todas las fórmulas que están incluidas en S tienen que tener valor 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Simplemente plantear una tabla de verdad, porque todos estos ejercicios se demuestran con tablas de verdad, o bien proponer directamente una interpretación y listo. Analicemos de todas las interpretaciones posibles, que son estas 4 que están aquí, ¿no? ¿Qué valores, qué interpretaciones iban a darme valor 1 en ambas para este ejercicio? Fíjense. Cuando P y Q son verdaderas. Cuando P y Q son verdaderas. ¿Por qué? Si P o Q son falsas en algún momento,
esta conjunción divina que está aquí, preciosa, hermosa, me va a dar 0 siempre, porque es una conjunción. Un valor es falso, todo es falso. Entonces, las 3 primeras interpretaciones tienen por lo menos un valor falso de variable. Entonces, no podemos hacer nada con esas. Esas interpretaciones no me sirven porque nunca, ni nunca, no hay forma de que hagan que esto valga 1. No me importa la de la derecha, porque como ya sé que una vale 0, no va a satisfacer. Como dijo su compañero, la última interpretación en la cual ambas son 1, esa tiene más pinta de funcionar. ¿Por qué? Porque de entrada, que para la fórmula 1, me va a dar que la evaluación es 1. P y Q siempre son verdaderas, fíjense, cuando ambos valores son verdaderos, fíjense, está aquí en la tabla. Perfecto. Ahora bien, analicemos lo que pasa en la segunda. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, me da una implicación verdadera. Entonces, con la interpretación PQ, tanto la fórmula 1 como la fórmula 2, que pertenecen al conjunto S, tienen una evaluación de 1. Por lo tanto, la interpretación I, en la cual P y Q están incluidas, la interpretación 3 o interpretación 4, depende del nombre que ustedes le pongan, interpretación nomás, simplemente, es una interpretación que satisface al conjunto. Fíjense que se pone, ¿dónde está la fórmula de...? Nos puso acá como la anotación. Bien. También vamos a decirlo como que es modelo, modelo porque satisface para todas las fórmulas. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Simplemente, generalmente se anota que I satisface a S directamente, pero creo que no está anotado aquí. Generalmente se pone que I satisface a S. Claro, con simbología. Generalmente se pone que I satisface a S. En el caso del punto 6, entonces, siempre que ustedes les piden un conjunto de fórmulas, hallar una evaluación que satisfaga S, lo que ustedes tienen que buscar es una interpretación que haga que todas las fórmulas del conjunto S sean verdaderas. Una vez que yo ya tengo interpretación, la dejo ahí. Por lo menos una, dice, una evaluación, así que no les pido todas, una sola. En el punto B, analicemos lo que pasa. La interpretación vacía no nos sirve. ¿Y por qué no nos sirve? Y muy fácil, acá tenemos una disyunción de dos cosas vacías de A0 y acá tenemos una conjunción de cosas vacías de A0. Entonces, esa no nos sirve. Ahora bien, analicemos un poco el conjunto S para ver qué pasa y cuáles tienen que estar sí o sí, o sea, cuáles variables sí o sí tienen que estar en mi interpretación. Q y R sí o sí tienen que estar en la interpretación. Y es bastante sencillo interpretar por qué. Porque como está haciendo una conjunción de Q y R, Q tiene que ser verdadera y R tiene que ser verdadera para que ambos estén en conjunción en valor de verdad 1. Si no, no va a funcionar. Ahora bien, analicemos el valor de P. ¿Es necesario saber si está P o no está P? No. Y fíjense, miren acá. Acá tenemos P o Q, o sea que vamos a tener P o verdadero, que por ley, vimos antes, me da verdadero. Entonces, acá no me interesa si P vale 0 o vale 1. Puede valer cualquiera de las dos cosas y a mí no me afecta. Y después tenemos que P, sea lo que sea, implica verdadero. Siempre que a la derecha tengo verdadero, no me interesa lo que tengo ahí a la izquierda porque ya sé que es verdadero. Entonces, sencillo, bonito, digo que con la interpretación QR o la interpretación PQR, satisfacemos a este conjunto de fórmulas. ¿Por qué di las dos interpretaciones? Porque el valor de P no me afecta, entonces puede estar como no estar. Entonces, en ese caso, las interpretaciones serían, voy a escribirlo acá nomás, pero por comodidad, ¿no? Serían QR o PQR. El orden de las variables en las que nos anotan no me interesa, pueden anotarlo en cualquier forma. Para el ejercicio B, entonces, que está aquí, estas dos interpretaciones que tienen nombre 2 y 3 son las que a mí me sirven para decir que satisfacen al conjunto de fórmulas S. Vamos, veamos en el otro caso. Fíjense, tenemos P o Q,
P implica R y Q sí, solo si R. Lo primero que yo determino acá es que Q y R tienen que tener el mismo valor. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener el mismo valor Q y R? Porque es una doble implicación. Porque es una doble implicación, exactamente. Entonces, si yo tengo una doble implicación y ambos tienen el mismo valor, se va a dar que la doble implicación es verdadera. Ahora bien, que tengan el mismo valor no me está diciendo si tienen que ser verdaderos o falsos. Analicemos un poco del otro lado. Tenemos P o Q. Entonces, para que eso sea verdadero, por lo menos una de esas dos funciones, de esas dos variables, tiene que ser verdadera. ¿Cuál quieren que sea verdadera? Q. Q. Bueno, si Q es verdadera, entonces R, ¿qué valor va a tener? Verdadero. Verdadero. Entonces, analizando esto, me parece que las dos mismas interpretaciones que vimos antes son válidas. Cuando P es falso, tengo que esto y Q es verdadero y R también es verdadero. Tengo que esto es verdadero y esto es verdadero. Si Q es falso, R también es falso y solo P es verdadera, por decirlo así. P falsa, sabemos que no sirve porque tenemos acá todas falsas, no me va a dar nada. Pero si P fuera verdadero tampoco me serviría porque tendría que verdadero implica falsedad y eso no se da. Entonces, Q y R tienen que ser sí o sí verdaderas para que esto funcione y la P puede ser tanto verdadera como falsa. En definitiva, estas dos mismas interpretaciones que anoté para el ejercicio anterior son las que nos satisfacen al conjunto de fórmulas S. Vamos al punto 7. ¡Qué lindo! En el punto 7, ustedes tienen estas proposiciones compuestas. Tienen que identificar las proposiciones primitivas, escribir en forma simbólica, construir la tabla de verdad para cada fórmula e indicar si se tratan de tautología, contingencia o contradicción. En este caso, van a ver con el profesor cómo se llaman esos nombres de las fórmulas, porque él siempre dan tautología, contingencia o contradicción, y es muy similar a lo que sucede en el punto 5. Veamos solamente un ejemplo de todos, el más lindo para analizar son los dos últimos, porque son los que yo pensé, porque son para romperse la cabeza. Básicamente a mí me gusta que ustedes piensen por eso. Pero veamos el primer ejemplo y ustedes van a analizar los otros en su casa, tranquilo, una vez que ya se hayan aburrido de mí, que ya hayan pasado de mí, y listo. Fíjense, si 8 es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3. 8 no es múltiplo de 3, por lo tanto, 8 no es múltiplo de 9. Analicemos las proposiciones primitivas. Las proposiciones primitivas son todas las que me dicen algo. Por ejemplo, si 8 es múltiplo de 9, eso es una proposición primitiva. ¿Cuál sería la proposición? 8 es múltiplo de 9. Después tenemos que es múltiplo de 3. ¿Quién es múltiplo de 3? 8. Exactamente, esto está horrible porque está re frío. Bien, exactamente. 8 es múltiplo de 9, nuestra primera proposición primitiva. 8 es múltiplo de 3, nuestra segunda proposición primitiva. Y si se leen un poquito más ahí, ¿qué dice? Si 8 es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3. ¿Qué tenemos? ¿Qué operación tenemos ahí adentro? ¿Qué operación está diciendo? Una implicación. Es una implicación en la que la proposición P, que dice 8 es múltiplo de 9, implica la proposición Q, que dice 8 es múltiplo de 3. Bien. Vamos a la siguiente, dice 8 no es múltiplo de 3. ¿Qué es? La negación de Q. Exactamente. La negación de Q. Por lo tanto, 8 no es múltiplo de 9. ¿Qué sería 8 no es múltiplo de 9? La negación de P. Exactamente. Esto generalmente van a verlo con el profe, se lo anotan en renglones. Ustedes pueden analizar esto como, a ver, vamos a ver si está por aquí. A ver. Se trata de estas cosas divinas. Estas reglas de inferencia. Tienen todos estos hermosos nombres.
Y acá tenemos la primera que dice P y P implica Q, entonces Q, no, esta no es. Tenemos que, vamos a poner no es, vamos a poner no es, vamos a poner, tengo P implica Q y no Q, entonces no P, que es lo que tenemos acá. Si 8 es múltiplo de 9, creo que decía, entonces es múltiplo de 3. 8 no es múltiplo de 3, por lo tanto, 8 no es múltiplo de 9. Fíjense que la anotación es esta, entonces ustedes tienen que determinar qué valores van a esto y por lo tanto van a definir si esto es una tautología, es una contradicción o una contingencia. Tienen que resolver las tres, una y dos y tres, las tres operaciones, entonces les va a salir en definitiva si es un valor de verdad o no. Y dicen ustedes, pero ¿cómo resuelvo las tres? Y bastante sencillo, vamos a ver acá. Voy a borrarles nada, no les voy a borrar nada para que no, por si las dudas tengo que tocar esto mañana, en la próxima clase. Tenemos, la primera parte dice que P implica Q. Entonces ustedes van a resolver los valores de verdad de P implica Q. P implica Q, puede ser cualquiera de estas dos cosas. Bueno, generalmente da 1, 0, no miento, 0, 0, 1, 0, ¿no es cierto? Esos son los valores de verdad de la implicación en general. 0, 0, 1, 0. No, al contrario. Perdón, estaba con el 1, 1, 0. Estaba con la otra, la negación de la Q. Bien. Luego tenemos la negación de Q, si no mal no recuerdo. Entonces tenemos la negación de Q. Uy, esto tiene que estar todo en el... Ahí está. Luego tenemos la negación de Q. La negación de Q sería 0, 1, miento, 1, 0, 1, 0. Eso es la negación de Q. Y por último tenemos no P. Por lo tanto, no P. Entonces acá tenemos no P. Y no P es 1, 1, 0, 0. Y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo resuelvo de todas estas cosas que están acá? ¿Cómo se hace al final? Ustedes lo que tienen que pensar es que esto es un conjunto de fórmulas. Esto es un conjunto de fórmulas tal como lo vimos acá. Entonces, bien, si esto es un conjunto de fórmulas, la final es la conjunción de estas tres cositas y veo qué me da. Tendría que ser algo así como 1, y 2, y 3. Siendo que esto es 1, se va a ver, sí se ve bien. Esto es 2 y esto es 3. Entonces, 1, 1, 1, 1 me da 1. Esto me da 0, esto me da 0 y esto me da 0. Se trata de una contingencia, en este caso. Pero, profe, ¿no Q y no P no serían como una implicación aparte también? Porque dice No, por no, lo no. tanto. Mirá. Vamos a hacerle el trabajo al profesor acá. Tenés razón, espera. Estoy confundiéndome porque acá no es eso lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer esto implica esto. Perdón. Tenemos que hacer que eso implica eso. También parece que está dando un valor medio raro. Tenemos que hacer que 1 y 2 implica 3. Entonces, 1 y 2 me da 1. 1 implica 1 es verdadero. 1 y 2 me da 0. 0 implica 1 me da verdadero. 1 y 2 me da 0. 0 implica 0. No, perdón. 1 y 1 me da 0. 0 implica 0 es 1. 0 y 1 es 0. 0 implica 1 es 0. Ahí está. Esto es una tautología. También parecía porque son reglas de inferencia. Esta es una regla de inferencia bastante importante entonces. Perdón porque fue mi equivocación. Tenemos la implicación del comienzo. Si 8 es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3. ¿Qué implica Q? Luego tenemos que 8 no es múltiplo de 3. Y, por este punto, 8 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, implicación de todo esto, 8 no es múltiplo de 9. Implicación, la negación de la primera, todo esto
implica la tercera. Todo esto implica la tercera. En ese caso nos dimos cuenta que pasando a proposición primitiva en forma simbólica y construyendo la tabla de verdad, podemos llegar a que es una tautología. Lo mismo tiene que pensarse para los siguientes ejercicios. Tenemos una figura, no es un rectángulo, entonces un polígono, y tenemos una implicación. La figura es un rectángulo, tenemos la proposición en positivo, o sea que no está negada, por lo tanto la figura es algo. Entonces tenemos implicación, proposición, y todas esas dos cosas en conjunción tenemos que darle a una implicación con la tercera. Si el gato, Yo le ¿sí? puse donde dice 8 no es múltiplo de 3, por lo tanto 8 no es múltiplo de 9, puse no Q, entonces no P. No, puse no, como no. una implicación. No, fíjate que mira, esto es así, y lo pongo entre paréntesis porque es necesario que lo veamos con el paréntesis en este caso. Acá vos tenés, si 8 es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3. Y tenés un punto seguido en el que te dice directamente algo. Si 8 es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3. Tenés la primera proposición conjunta, ¿no? 8 no es múltiplo de 3, te está dando un dato. Primero te establece un contexto. Te da un dato y te da una conclusión. La conclusión es fíjense que casi siempre va un por lo tanto, un entonces. Eso es una implicación. ¿Quién entra a esta hora? Capaz que el profesor. No, Mel Mediana. Bien, Mel, ponele. Entonces, establece el contexto, te da un dato y por último una conclusión. Una conclusión generalmente se establece por el por lo tanto, por el entonces, o por alguna cosa más que se van a dar cuenta en el último ejercicio que es bastante interesante. Dice, si un juego es multijugador y se estrena en octubre, entonces consigues muchas ventas. Es que establece el contexto. God of War no es múltiple jugador y no se estrenó en octubre. Ahí les está dando el dato. Pero consiguió muchas ventas. Ahí le está dando la conclusión. Entonces, fíjense que ustedes le dan contexto, dato, conclusión. Contexto y dato se toman como una gran conjunción. Y toda esa cosa, o sea, el contexto con los datos tienen que implicarme la conclusión. Yo tengo que llegar a que la conclusión se puede inferir a partir del contexto y del dato. Por eso es que, fíjense que siempre es el mismo escenario. Si el día está nublado y el pronóstico de lluvia, salgo con paraguas. Contexto. Hoy no está nublado, pero hay pronóstico de lluvia. Dato. Entonces no salgo con paraguas. Conclusión. Contexto en conjunción con los datos me tiene que llegar al valor de verdad de la conclusión. Entonces, por eso es que yo planteo así. Contexto sería lo del 8 múltiplo de 9, entonces no es múltiplo de 3. Dato. 8 entonces Q sería 1. Exactamente. Esto acá está acá. Yo puse 1, 2 y 3 porque el 3 era el último valor que me estaba faltando acá. 1 y 2 vienen a ser contexto en conjunción con los datos. Esto me tiene que implicar 3. Y 3, ¿qué es? La conclusión. De la misma forma, ustedes traten de plantear los otros ejercicios, y se van a dar cuenta, siempre es lo mismo. Contexto, dato, conclusión. Contexto, dato, conclusión. Traten de identificar esas 3 partes para poder generar estas reglas de inferencia. Son varias, miren, fíjense que son varias. Y hay algunos de estos ejercicios que no están basados en las reglas de inferencia, sino que están basados en inteligencia bárbara y ganas de molestarles a ustedes, que ustedes piensen. Tenemos modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, disyuntivo, dilema constructivo y dilema destructivo. Son algunas de las reglas de inferencia y las otras se pueden o no pueden aplicar. ¿Qué es una regla de inferencia? Lo más probable es que, ¿qué cosa? Que sea una tautología. Si ustedes llegan a determinar que esto se puede poner como una regla de inferencia, es una tautología. Si no, va a ser una contradicción o una contingencia. Muy bien. ¿Termina? Sí. Ya terminamos la clase. No, por eso nada más. Arreglemos otra vez el tema del horario. Quedó en mi cabeza por lo menos, para tener en cuenta, acá está la cosa. Yo anoté para que quede martes 7:45 y jueves 18 a 20. En realidad los dos horarios, ¿no? Podemos poner si quieren los 2 días de 7:45 a
a 7, de 5:45 a 7:45. ¿Hay algún inconveniente? ¿Qué días quieren cambiar? No quiero hacer Para 2 mí días está seguidos. perfecto, profe. No quiero hacer 2 días seguidos porque ustedes se van a aburrir demasiado ya de mí, ¿entienden? Y no van a querer hacer nada. Entonces, por Sí, eso les están bien pregunto, esos horarios. ¿estamos bien? De última, el martes que viene volvemos a analizar esto, ¿eh? Y remodificamos, ¿les parece? Súper. Listo, genial, chicos. Ya pongo la pregunta para que todas las 48 personas que están aquí pongan presente. Y, a ver, ¿En vamos a ver, le Classroom voy va a a dar. poner, profe? Sí, le voy a poner el Classroom. A ver, acá empezó a grabar, grabando, dale, graba ya. Iniciará pronto, no, graba ya. Graba ya que quiero que antes de que ustedes se vayan, poder que quede, ahí está, grabando. Bien, entonces grabo la lista de gente que está supuestamente acá. Total, yo esto lo reproduzco en cámara lenta, ya veo los nombres. Lau, para la próxima, un nombre completo. Cambiar tu cuenta, no puedes tener Lau nomás. Nicolás de Boca, lo mismo. No existe Nicolás de Boca así, por favor. Listo, listo, chicos. Para que no puedan entrar, paso un link. ¿Qué link? ¿A qué dónde? Bueno, no sé, eso ya se arreglan ustedes. Nos vemos, chicos. Intenten ingresar ya a la plataforma para teoría y nos vemos el martes. Adiós. Cualquier novedad siempre anuncio por el campus, el Classroom. Sí, pasa el link. ¿Qué link? Dios mío. Chao, adiós. Clase teórica lógica. Ah, se están compartiendo por mí. Bien. Adiós, chicos. Chao, chao.